Hola, hoy les quiero hablar sobre el cuento El Pozo de la escritora argentina Alejandra Camilla. Es importante mencionar respecto a la escritora que ella tiene ascendencia japonesa y eso se nota bastante en su escritura. Su padre es japonés, su madre argentina. Y se nota también, especialmente en este cuento, en el sentido de que trabaja en el tema obediencia-desobediencia, ¿sí? Que por lo que se ve en otros cuentos también es algo que asocia la obediencia a la cultura japonesa y un poco de esta desobediencia a la cultura argentina, ¿ya? O sea, no es totalitario, evidentemente son cosas que existen también en las otras culturas, pero vemos que de alguna manera se muestra esa perspectiva en el libro, ¿ya? Bueno, les voy a contar a rasgos generales de qué trata este cuento y ahí lo vamos analizando, ¿sí? En el cuento El Pozo, el personaje principal es un soldado japonés al que se le da la orden de cavar un pozo hasta nueva orden, ¿ya? Es así de vaga es la introducción. Entonces se lo lleva a una isla y es el capitán, también es como una instrucción que baja directamente desde bien arriba. Lo eligen a él y le dicen, bueno, en esta isla tienes que cavar un pozo hasta nueva orden. ¿Ya? Le dejan algunas provisiones, estas como raciones de comida que son como que no tienen ni un sabor, pero tienen como lo que uno necesita para sobrevivir, un poco de agua, algunas lonas para cubrirse de la lluvia, algunas armas. Entonces, ese mismo día él comienza a cavar el pozo y después va revisando las provisiones. Y ahí se da cuenta que las raciones de comida que le dejan son hartas, como casi para 5 meses. Entonces él dice, bueno, quizás voy a tener que estar harto tiempo acá porque no le puntualizan cuánto tiempo, ni por qué tiene que cavar el pozo, ni cuál es el objetivo del pozo, ni nada. Y al comienzo vamos viendo cómo va pasando el tiempo de él. Hace siempre este recorrido de la llanura, que es donde cava el pozo, al bosque, que es donde instala su refugio, ¿sí? Entonces, durante el cuento también se habla harto de ese límite, de ese paso del bosque a la llanura, de la llanura al bosque, y el bosque un poco visto como una casa, como un refugio, como que todos los bosques son el mismo bosque, ¿sí? Dentro del bosque hay un arroyo, ¿ya? Y él se da cuenta rápidamente, por la primera noche que pasa ahí, siente el sonido del arroyo. Y también se da cuenta que es muy posible que no haya cerca ningún enemigo y que esté más bien solo en esa isla. Y bueno, empiezan a pasar todo este tiempo de que cava el pozo y el pozo se va haciendo más y más grande, incluso cava los días de lluvia. Intentan todo ese tiempo no pensar, ¿sí? Solo enfocarse en la orden que le dieron. Y la sigue y ahuyenta los recuerdos de su vida pasada, de antes de ser soldado, de antes de estar en la guerra. Pero pasan distintas situaciones que empiezan a marcar un cambio, ¿ya? Primero, en un momento, él decide cazar, ¿ya? Y para no comer las raciones y porque tiene ganas de sentir un sabor como algo, como recordar un poco el sabor también de las comidas de su mamá, quiero sentir algo que no sé, esa cosa insípida que se come solo por hambre, que es como estas raciones que le dan. Entonces, ese es un primer paso, ¿sí? Y después, el siguiente paso es cuando empieza a nombrar, ¿ya? Y esto es muy, bueno, yo lo encuentro muy hermoso también, pero es clave en la historia, ¿sí?
hace un montículo de barro dentro del pozo y lo mira hasta ver una cara. Cuando la ve, la empieza a esculpir una cara. Y cuando la reconoce, la nombra, la llama Uno, como su mejor amigo de la infancia. Sí, aquí les voy a leer un trocito que nos muestra esto cuando él comienza a nombrar, que es un cambio importante porque no estaba nombrando nada, estaba como solo existiendo y siguiendo la orden que le dieron sus superiores. Y brotan de su boca nombres que empiezan a nombrar de nuevo todas las cosas. El segundo nombre es de mujer y cae sobre la pala. Sachiko. Recuerda a Sachiko, la hermana de su amigo. Recuerda sus gestos, su cara, su andar como si flotara. Las mujeres están más cerca de la naturaleza, por eso conservan el misterio. Tienen motivos como los del rocío, la caída de las hojas, las olas. El soldado mira a Hachiko como se mira la luna. Luego surgen otros nombres de su boca y caen sobre los bultos. Las armas, las plantas. Todo tiene nombre menos el pozo. El pozo no puede ser nombrado. Y ahí nos va dando también una clave de qué es lo que está representando el pozo en esta narración. ¿Sí? Poco ese pozo como la pérdida de sí mismo, como el vacío, ¿sí? Como el agujero que está ahí afuera, pero también está en el interior. Por eso tampoco tiene nombre, ¿sí? El soldado esculpe más caras en el barro y las nombra. El pozo se llena de caras que desde la oscuridad acompañan al soldado. Le sonríen, lo vigilan, lo ignoran, le gritan, lo invitan a beber, le cuentan cosas, le dan órdenes. Algunas voces son mucho más fuertes que otras. No es el soldado quien decide la fuerza de cada una, es el pozo. El soldado ya no las escucha, separadas, sino que se han hecho una sola, que al mismo tiempo le dice que cabe, que lo han olvidado, que debe cuidarse, que debe dar su vida por la patria, que él es un buen soldado, que él no vale nada. El soldado borra de un golpe las caras, todas, y solo en el pozo, como si éste se lo hubiera tragado, su cuerpo se sacude como si algo diera golpes desde adentro. Emite ruidos como pequeños truenos, pero más agudos, más animales. Su boca se estira y se tuerce en una mueca como la de las máscaras de teatro. Sus ojos se cierran, apretados, y de ellos caen gotas como antes de sus dedos. Sigue sin mirar las nubes de sus pensamientos. Solo deja que llueva y que todo se limpie como se limpia el bosque. ¿Ya? Y acá es como empieza a surgir el conflicto, ¿sí? O sea, el conflicto interior, cuando él decide nombrar. Algo pasa, ¿sí? Cuando empieza a poner todas estas caras. Ya no solo está esto de seguir la orden, sino también de hoy, pero quizás me dejaron botado, como quizás no sirvo de nada, como, ¿sí? Y llora, por primera vez llora, después de estar varios meses solo en medio de una isla, como cavando un pozo, o sea, es una situación bien extrema. Y acá pasamos a la siguiente situación que donde se acentúa la transformación del soldado, ¿sí? Después él toma la decisión de pescar, ya había cazado, ahora quiere pescar, y hace el camino hacia el arroyo, y en ese camino hacia el arroyo algo lo pica, ¿sí? Y un dolor muy grande lo sacude y lo tira al suelo, ¿sí? Y cae así como inconsciente y después se pasa varios días como en un delirio, ¿sí? Como me imagino como con una fiebre muy alta, ve las imágenes como de las serpientes porque empieza a pensar que posiblemente lo picó una serpiente. Y en esos delirios ve mucho a su mamá, recuerda su pasado, recuerda también como a quienes ya habían aparecido, no sé, a Sachiko, se llamaba así, a Sachiko, esta chica que le gustaba, ¿sí?
y está varias noches o una noche muy larga revolviéndose ahí en su refugio, porque bueno, en algún momento nos, como un poco a tientas, pasa del bosque y se va al refugio. Después cuando se despierta ya y se siente bien, como que se da cuenta que sobrevivió, se da cuenta que estuvo comiendo esos días y tomando agua, pero no se acuerda de haberlo hecho, ¿ya? Igual es heavy el simbolismo de la serpiente, ¿sí? ¿Qué implica la serpiente? Que yo creo que simboliza también esa transformación que va teniendo él, ¿sí? Y también vemos que cuando crece, que eso es lo que pasa antes, ¿no? Cuando empieza a crecer el pozo, se vuelve una zanja, ¿sí? Una zanja que separa el bosque de la llanura, ¿sí? Y esa zanja serpentea, al principio parece como, no sé, un gusanito, pero después ya parece una serpiente larga, que hace ese límite entre la llanura y el bosque. Y al despertar pasa algo importante, o sea, cuando de alguna forma acá se dice que se le devuelve su vida, ¿sí? Y también aquí se da cuenta que es bastante como difuso esto de si van a regresar sus superiores a buscarlo, ¿no? Quizás nunca regrese. Y se da cuenta que lo único inamovible dentro y fuera de él es el pozo, ¿ya? El pozo ya como este medio vacío existencial que genera en él la guerra y la obediencia, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, ese pozo es él mismo, algo que divide, se hunde, crece, hecho de barro y falta. Bueno, entonces aquí recuerda algo importante, porque durante hartos momentos de la narración, al cavar el pozo, recuerda que cuando pequeño algo cavó y enterró, o sea, más bien que solo cavó, enterró algo. Pero no recuerda qué es, y acá lo recuerda. Recuerda de repente lo que enterró cuando era niño, una vara que uno de los dueños de los arrozales llevaba en la mano. A él le pareció un símbolo de mando, el recuerdo empuja algo. No sabe qué pensaba al hacerlo. Recuerda lo que sentía, un peso, obediencia, piensa, y la palabra ilumina lo que muestra. Entonces esta parte es clave porque toma conciencia de la obediencia, ¿sí? Y de cómo en el pasado la rechazó, ¿no? Como siendo niño y enterrando esta vara. Pero finalmente dentro de la guerra tiene que volver a esto, ¿no? Como a obedecer, ¿sí? Y a perderse a sí mismo en eso. Y aquí algo cambia, ¿sí? De hecho aparece acá algo de Canta. Esta parte es muy hermosa en la página 80. Hace un poco la metáfora de esta transformación del soldado en cómo las hojas del té se desperezan con el calor del agua. Y ahí se vuelve como esta transformación. Y en él surge el deseo de mirarse en el espejo, ¿sí? Tiene un espejo para afeitarse, pero no se había mirado en ese espejo, no se había buscado su rostro, sus facciones, su mirada, sino que solo ocupaba el espejo como en un ejercicio mecánico de afeitarse, como una de las responsabilidades más y cumplimiento de deberes que tenía dentro de la guerra. Pero acá se busca. Si por ejemplo dice, debajo de los pómulos empieza la barba, de un lado la piel limpia como una llanura, del otro un bosque negro de pelos, pero esa es la mirada donde se pierde, es otro, ¿sí? Ahí es otro, o sea, es otro al que era antes de la guerra, ¿sí? Que se va con 18 años. Y hay un cambio en su mirada. En pasar todo este tiempo sobreviviendo a la guerra y ahora tener este deseo de reconocerse, de mirarse. Él toma la decisión de empezar a tapar el pozo, ¿sí? Que es como este ejercicio de querer como llenar este vacío existencial
Entonces empieza a cavar ese pozo y sabe que quizás eso le puede demorar muchísimo tiempo, pero de todas formas lo quiere hacer, ¿sí? Y que quizás puede morir tapando el pozo, pero lo va a hacer, ¿sí? Y acá también es donde él recupera su nombre. Recuerda que su nombre es Yuga, ¿ya? Y ya no se le nombra más como el soldado, sino que ahora se le nombra como Yuga, ¿sí? En la narración. Toma conciencia también de que esto que está haciendo, que en el fondo es una desobediencia a la orden de sus superiores, independiente del tiempo que haya pasado, se da cuenta que hay cierta soledad en esa desobediencia, ¿sí? Por ejemplo, dice, un hombre sin patria es un eslabón sin cadena, una pieza suelta, una gota sola que no moja nada, ¿sí? Y al comienzo del cuento vemos cómo él se siente parte de algo y le enorgullece sentirse parte de ese algo, o sea, de ese ejército, de un país que responde a los deseos del emperador, etcétera, ¿ya? Pero acá no, es un eslabón suelto, una pieza suelta. Pero algo cambia, algo gira, ¿sí? Acá él se da cuenta que en realidad su honor ahora está en la desobediencia, ya no en obedecer ni seguir las órdenes de sus superiores, sino que está en la desobediencia. Entonces ahí surge ese cambio tan importante. Y también comienza a mirar sus pensamientos, ¿sí? A mirar lo que hay dentro de él, a mirar sus recuerdos, que es algo que antes evitaba completamente. Y aquí dice algo como que también es importante, el pozo ya no divide nada, su sentido se repliega, ¿sí? Esto del pozo como la división entre la llanura y el bosque, y cómo su sentido se repliega al ir tapando esto, ¿sí? Ya comienza a dejar de ser un pozo. Y eso de alguna manera va generando, hace como realidad la transformación que ya él iba teniendo en su interior. Así van pasando los días, hasta que en un momento, en realidad un tiempo indeterminado, porque cuando él llega empieza a marcar en un árbol caído, en un tronco, que es donde instala su refugio, que también es muy simbólico del nombre del libro, empieza a marcar los días que pasan, pero llega un punto en que se da cuenta que ya ha pasado mucho tiempo y que ya no tiene sentido y lo deja de hacer. En un momento está en el arroyo queriendo pescar algo y al otro lado del arroyo aparece un nativo. Y bueno, se intentan comunicar así como con señas y todo, y el nativo se da cuenta que él es un soldado porque ve su ropa hecha jirones así del uniforme. Entonces lo lleva hasta el campamento en el que él está, el nativo, porque en el fondo ellos como la tribu, por así decirlo, se mudó a esa isla después de una peste y ahí se topan con él porque antes no vivía nadie en esa isla. Y bueno, ahí el ejército lo va a buscar. Sí, y aquí surge en él quizás la certeza de que va a recibir un castigo por haber desobedecido, por no haber cumplido la orden y haber tapado el pozo. Y cuando llega a su pueblo, uno de los vecinos le dice que su madre ha muerto, lo cual obviamente es muy fuerte para él, que era como a la única persona que él tenía. Y se queda unos días en la casa de su madre intentando como arreglarla, comiendo, volviendo a esa vida, viendo a ese chico desde lejos, que ella también vive en el pueblo, hasta que ya va a esta audiencia y donde él cuenta su historia, un poco quién eran sus superiores, qué orden le habían dado, pero en realidad como que pueden haber ciertos impactos en el entorno porque hay otros soldados y todo de lo que le pasó, pero en realidad hay tantas historias que ya como que pasa a segundo plano y él queda como bueno. Después lo llaman a una audiencia donde él solo está con
con un funcionario. Y ahí insisto un poco en que él desobedeció, que él tapó el pozo y todos, bueno, finalmente su superior había muerto, ¿sí? Y Japón había sido derrotado. Pero el funcionario es como, bueno, no importa. O sea, él sigue insistiendo así como, bueno, pero yo desobedecí. Y el funcionario es como, bueno, ya no estamos en guerra, ahora tenemos que recuperarnos, o sea, como centrarnos en la reconstrucción. Y así es como Yuga se va. Y acá es heavy esto de que no hay reconocimiento externo de esta transformación que él vive, de esta desobediencia que lo marca tanto, ¿sí? Ese proceso interior tan intenso que pasa en la isla, solo, completamente solo. Acá les leo la última parte. Ha pasado una bicicleta y él la está mirando después de haber salido de la audiencia. La bicicleta se aleja, dibuja una víbora en la tierra. Los ojos de Yuga se aquietan. Se posan sobre la huella. Pasa más gente. Queda un indicio de la víbora en la tierra. Se borra. Y ahí eso es clave, o sea, la clave todavía de la serpiente, ¿no? Como la serpiente como la muestra de esa transformación que él vive y que la ve entonces en el pueblo, como ya fuera del contexto de guerra, fuera de la isla, fuera del aislamiento, la ve pasar, pero después, o sea, pero solo él la ve, solo él la ve y después se borra, ¿sí? Entonces ahí obviamente quedamos como, ¿qué pasa? ¿Cómo seguirá la vida del soldado? Que es yo también lo que me pregunto del protagonista. Pero bueno, más allá de eso, es impresionante cómo la autora arma este cuento. O sea, está muy bien armado, como el clímax, ya que empieza cuando empieza a nombrar las cosas hasta que lo pica la serpiente, entra como en este delirio y ahí toma conciencia de la obediencia y comienza a tapar el pozo, ¿sí? Entonces, y entiende lo que es el pozo, simboliza el pozo y por ende lo tapa, ¿ya? Entonces, bueno, es muy, muy interesante, así que les recomiendo que lo lean. Yo en la primera lectura no, creo que no lo comprendí tanto, quizás no conecté tanto, sí me gustaron muchas partes, porque está muy bien escrito, porque el autor escribe muy bien, pero en la segunda lectura ya me empezó a impactar y empezó a marcar así como todas las claves que va mostrando esta transformación y todo, y fue distinto, ¿ya? Así que vayan a leer este cuento y les envío un abrazo, espero que les haya gustado el video.